Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Véndelo como Serán, cómo vender más, ganar más y convertirte en la máquina de ventas definitiva. Este libro habla principalmente sobre cómo convertirse en un importante agente inmobiliario. Este importante agente inmobiliario es el autor de este libro, llamado Ryan Serhant. ¿Por qué se considera a Serhant un agente superior? Habla de tres cosas y podrás sentirlo. Primero, veamos el desempeño. Las propiedades que maneja son básicamente casas de lujo de clase mundial. Por ejemplo, el edificio puramente residencial más alto del mundo está reconocido por Guinness World Records como 432 Park Avenue en Manhattan, Nueva York. Este edificio tiene 96 pisos de altura y se eleva hacia el cielo en el corazón de Nueva York, EU. Está en el último piso y tiene vistas a todo Central Park. El propietario de su ático es un gigante del comercio minorista de Arabia Saudita. En 2021, el hombre rico confió a Ryan Serhant la venta pública a un precio de cotización de casi 1.000 millones de yuanes. Esto también significa que si el acuerdo finalmente se completa al precio indicado, se convertirá en una de las transacciones inmobiliarias más grandes en la historia de Estados Unidos. Hablando de eso, algunas personas pueden pensar que un gran problema ocasional no prueba nada y es solo una cuestión de suerte. Pero ese no es el caso. Echemos un vistazo a las habilidades de Serhant. Sabemos que ese año estalló la crisis financiera en Estados Unidos y estalló la burbuja en el mercado inmobiliario. Durante el periodo más deprimido de la economía, Serhant ganó por sí solo el primer gran negocio de su vida, con un volumen de transacciones de casi 10 millones de dólares estadounidenses. Más tarde, se convirtió en el jefe del equipo de corretaje inmobiliario número 1 en Nueva York. He aquí un episodio. El lunes 15 de septiembre de 2008 resultó ser el primer día de la carrera de ventas de Serhant. Ese día, Lehman Brothers se declaró en quiebra, la mayor quiebra de la historia, estalló la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y se produjo el tsunami financiero mundial. Después de ver la noticia, el cliente que estaba mirando la casa se dio vuelta y le gritó a Serhant: «Dios mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dio el valor de mostrarle una casa a un ser humano? ¿Estás bromeando?» Luego inmediatamente cerró la puerta y se fue. Verás, así empezó la carrera de Serhant. Fue un comienzo muy malo, pero luego se defendió y se convirtió en uno de los mejores agentes inmobiliarios. Ya ves, ciertamente no es suerte, debe tener alguna habilidad. Sigamos viendo que Serhant no solo es un agente inmobiliario exitoso, sino que su influencia también ha roto el círculo. Tiene millones de seguidores en las redes sociales y ha protagonizado 2 reality shows estadounidenses. Uno de ellos se llama $1 Million Mansion New York Edition. Este reality show ha sido nominado 2 veces al premio Emmy, el máximo galardón de la industria televisiva estadounidense. El otro es un programa de variedades hecho a medida basado en su propia experiencia, Aprende ventas con Serge en China. Por cierto, la experiencia de Serhant es legendaria. También trabajó como actor profesional en sus primeros años. Volviendo al libro que vamos a explicar en este episodio, se trata de los secretos centrales de este importante agente inmobiliario. La clave está en el significado literal de circuito cerrado, a primera vista. Pensaremos que mientras la transacción se completa, por supuesto, es un circuito cerrado completo. Porque ha pasado por un proceso completo de principio a fin. Sin embargo, después de leer este libro, descubrirá que el bucle cerrado mencionado aquí en realidad implica otra capa de significado. Es decir, no importa qué tipo de cliente o transacción encuentren, todas las acciones del personal de ventas deben formar un circuito cerrado. Esta frase suena un poco abstracta, pero la ampliaremos en detalle más adelante. En este libro, se extraen 2 problemas comerciales comunes como contenido principal de la interpretación de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo crear su propia certeza para protegerse contra la incertidumbre ambiental? La segunda pregunta es, ¿cómo crean los vendedores un circuito cerrado en sus transacciones? Primera parte. Hablemos primero del primero. Frente a la enorme incertidumbre del entorno, ¿dónde está nuestra salida? ¿Por qué hacer esta pregunta? Porque la propia industria de las ventas es una industria que enfrenta una enorme incertidumbre. Por ejemplo, cualquiera puede tener suerte y ocasionalmente firmar un gran acuerdo, vender un piano de 7 cifras o vender una villa por valor de cientos de millones de dólares. Pero esa suerte es difícil de repetir. Mañana, pasado mañana, ¿dónde está el próximo pedido? Realmente muy incierto. En segundo lugar, las ventas tratan con personas. Dado que tratamos con personas, el carácter, el temperamento y los hábitos de cada uno son diferentes. Eso significa que cada venta, frente a una persona diferente, es un juego diferente, y no existen reglas de juego fijas. Entonces, en lo que respecta a las ventas, ¿la situación que afronta es muy incierta? Otro ejemplo es cómo encontrar clientes. Incluso si encuentra un cliente, ¿cómo puede cerrar el trato rápidamente porque el estilo de comportamiento del cliente cambia constantemente? Todas estas son preguntas. Y Serhant demostró su excelencia en estos temas inciertos. Es decir, ante la incertidumbre del entorno, primero estableció para sí mismo una mayor certeza. ¿Qué significa?
Para decirlo sin rodeos, hizo principalmente dos cosas. En primer lugar, ¿qué debo hacer si no encuentro un cliente? La solución de Seran es primero convertirse en un recopilador de pistas estable y seguro. Por ejemplo, se pidió a sí mismo identificar primero un lugar social como lugar de reunión de pistas. Para él, los lugares a los que va con más frecuencia son los principales gimnasios de la ciudad de Nueva York. Porque el gimnasio es un lugar donde puede conocer rápidamente a extraños con un gran poder adquisitivo. Seran solicitó tarjetas de membresía para 3 clubes de fitness, uno de los cuales tiene más de 150 sucursales en toda la ciudad de Nueva York. De esta manera, pudo llegar a casi todas las zonas de la ciudad de Nueva York. También se fijó un objetivo: debía tomar la iniciativa de encontrarse con al menos 3 desconocidos cada día y obtener su información de contacto. Si persiste de esta manera durante un año, equivale a ponerse en contacto con cientos de clientes potenciales adicionales. Finalmente, las oportunidades para encontrar clientes continúan ampliándose. Seran nunca imaginó que conocería un promedio de más de 100 extraños cada semana confiando en este hábito aparentemente primitivo de hacer amigos donde quiera que fuera. De hecho, hay un importante principio de acción detrás de este proceso de búsqueda. Seran lo llama, primero el contacto, después el producto. Porque a la gente le encanta ir de compras con amigos, pero casi nadie quiere que los vendedores le molesten. Así que simplemente tocó esta psicología común de las personas. En su opinión, para convertir a extraños en clientes, primero hay que establecer relaciones interpersonales significativas con extraños, es decir, primero convertirse en amigos. Por ejemplo, cuando Seran y su esposa estaban de luna de miel en Nueva Zelanda, se encontraron con otro turista. Durante la charla descubrió que el turista realmente había visto el reality show en el que participaba, era un espectador fiel y casualmente vivía en Manhattan. Seran inmediatamente encontró la conexión entre los dos e inmediatamente intercambió direcciones de correo electrónico. Unas semanas después, tomó la iniciativa de enviar saludos vía correo electrónico y accidentalmente se enteró de que los 2 hijos del turista estaban a punto de graduarse. Después de mucho ir y venir, Seran finalmente vendió con éxito un apartamento de 2 habitaciones por un precio total de $4 millones. Hablemos de la experiencia personal de otro autor. En el gimnasio, a diferencia de otros vendedores que insertan directamente pequeños anuncios, Seran siempre recordará que va al gimnasio a hacer ejercicio. Por lo tanto, cada vez que saluda a alguien, Seran suele elogiarlo primero, como: el color de tus zapatos es tan hermoso, el efecto de tu estado físico reciente es realmente bueno, y palabras similares. Luego, poco a poco hazte amigo con intereses comunes en materia de fitness. En resumen, nunca revelará sus intenciones de venta, haciendo que los demás sientan que es un vendedor. Él no hará esto. Confiando en esta conciencia de la conexión primero, Seran negoció con éxito un loft por $3,5 millones en los primeros días después de unirse a su primer club. Verás, este efecto es muy obvio. Anteriormente, hablamos sobre cómo captar una determinada pista y establecer contacto con más clientes potenciales para garantizar que el volumen de transacciones no disminuya. Una vez que tengas las pistas, te enfrentarás a la segunda dificultad, que es cómo lidiar con el capricho de los clientes y persuadirlos para que paguen. El principio de Seran es muy simple: resumirlo en una frase: por increíbles que sean las necesidades del cliente, nunca te niegues y siempre di sí. El caso más típico es el del primer gran pedido de Seran en su carrera comercial. La orden que manejó tuvo un volumen de transacciones de $8,2 millones y la comisión que recibió fue de casi $500,000. Sin embargo, el proceso de transacción fue bastante accidentado, y según sus propias palabras, esta experiencia lo convirtió en el primero en la fila de subirse a la montaña rusa de ventas más aterradora e escandalosa del mundo. ¿Qué es? La causa de este incidente fue un correo electrónico no deseado que recibió Seran. El contenido del correo electrónico es muy breve, te lo leeré. Estimados caballeros, tengo una gran suma de dinero que quiero invertir en bienes raíces en la ciudad de Nueva York y estoy buscando ayuda. Si pueden ayudar con esta inversión, por favor respondan. La firma final era aún más misteriosa. Y decía: Señor X de Atlantis. Según el primer instinto de muchas personas, lo más probable es que esta persona sea un mentiroso y pueda ser ignorada por completo. Sin embargo, pensándolo desde el otro lado, es fácil rechazar una pista y decir no. Si continúas haciendo esto, ¿cómo podrás llegar a un acuerdo? Por lo tanto, Seran se impuso una regla: cuando todos dicen no, él siempre debe decir sí, sin importar la situación que encuentre. Este principio parece simple al principio, pero no es fácil de implementar. Echemos un vistazo a los altibajos que tuvo todo el proceso cuando Seran implementó este principio. En ese momento, después de recibir el correo electrónico, Seran inmediatamente aceptó y respondió rápidamente. Inmediatamente después, fue inmediatamente a confirmar todos los antecedentes del cliente que pudo encontrar. Después de la negociación, el comprador y el vendedor finalmente acordaron el precio final de la transacción de $8,2 millones. Hasta este punto, todo parece ir sobre ruedas. Pensó para sí mismo que una vez que obtuviera la firma y el depósito, el pedido casi estaría completo.
Sin embargo, en este momento, el gran cliente, el señor X, de repente perdió contacto y desapareció. Serán ni siquiera está seguro de cuál es el verdadero nombre del señor X ni de cómo es. Quizás el señor. Cuando la mayoría de las personas llegan a esta situación, lo más probable es que opten por renunciar a la orden. Sin embargo, Serán no se rindió y volvió a decirse a sí mismo, sí, debe aprovechar esta pista. ¿No puedes contactar a la otra parte? ¿Cómo hacerlo? Simplemente compró un billete de avión y se dirigió a la ciudad de la otra parte. Verás, un billete de avión cuesta varios miles de dólares, lo cual no es barato, volar directamente desde Estados Unidos a París para encontrar a un señor X que tal vez ni siquiera exista. Más tarde, después de llegar a París, Serán dio vueltas y vueltas y finalmente contactó al señor X. Dos personas se encontraron en un bar. Finalmente, en este bar, las dos personas finalmente se conocieron y firmaron el contrato. Por supuesto, el proceso real de todo el asunto es mucho más complicado que nuestra narrativa. En resumen, la gente corriente se habría rendido innumerables veces en el medio, pero Serán persistió hasta el final. Dicho todo esto, te habrás dado cuenta de que en esta transacción, el vendedor se enfrenta a un juego en el que no puede decidir las reglas. Pero, ¿realmente te dejas llevar por tus clientes? ¿Quieres renunciar por completo a tus propias opiniones? Por supuesto que no. Cuando te enfrentas a la incertidumbre externa, puedes generar una mayor certeza dentro de ti mismo. ¿No sabes dónde está el cliente? Luego búscalo poco a poco por toda la ciudad. ¿No sabes si la solicitud del cliente es verdadera o falsa? Luego haga un seguimiento con el cliente y hable paso a paso. En resumen, establezca un cierto principio para protegerse contra la incertidumbre externa. Este es el estilo de Serán. Verá, Serán se convirtió en una máquina de ventas similar a una navaja suiza para poder hacer frente a las circunstancias completamente imprevistas del comercio. Por ejemplo, dividió claramente los pedidos en tres categorías: pedidos en caliente y pedidos en frío. Los pedidos en caliente son productos que los clientes necesitan comprar con urgencia, los pedidos en caliente son productos que se consideran pero aún dudan en comprar, y los pedidos en frío son productos que los clientes no compran activamente. Incluso desarrolló un cronograma de seguimiento estricto basado en estos tres tipos y se comunicó con los clientes de pedidos calientes y calientes a tiempo a las 10:30 de la mañana, contactó a los clientes de pedidos calientes una vez al día y a los clientes de pedidos calientes una vez a la semana. Además, se deben reservar 1 o 2 días cada mes para contactar a los usuarios de pedidos en frío para garantizar que se aprovechen firmemente todas las oportunidades. Además, organiza su agenda diaria a la perfección. Se acuesta todas las noches después de revisar todos los correos electrónicos a las 11 en punto, se levanta puntualmente a las 4:30 de la madrugada para leer el periódico, a las 5:15 de la madrugada responde a los correos electrónicos recibidos a altas horas de la noche, haciendo saber a todos que es el que se levanta más temprano y llega al gimnasio a las 6 de la mañana, publica selfies en Moments. Tras llegar a la empresa, dividió su tiempo de trabajo en roles. El primer tipo de rol se llama descubridor, que se especializa en desarrollar nuevos negocios; el segundo tipo se llama sestaner, que se encarga principalmente de formular estrategias y crear presupuestos; el tercer tipo se llama actor, que se encarga para la ejecución de los planes de mantenedores landed. Serán también resumió este método de gestión de horarios en el sistema KFD, para maximizar el tiempo y liberar más oportunidades para comunicarse con los clientes. Por supuesto, existen muchos métodos similares en el libro original. Si estás interesado, puedes leerlo. Resumamos lo que acabamos de decir en esta sección. Para protegerse contra la incertidumbre ambiental, la respuesta de Serán fue establecer una mayor certeza para sí mismo. Con este fin, primero desarrolló un modelo de recopilación de pistas que puede expandirse de manera constante, utilizando el gimnasio como grupo de pistas. Esta estrategia le ayudó a convertir un flujo constante de desconocidos en clientes preliminares. Por supuesto, hay algunos consejos en todo el proceso. Uno es personalizar un objetivo que debe cumplir, como conocer al menos a 3 desconocidos cada día, y el otro principio es el contacto primero, el producto después. Hacerse amigos primero y luego discutir la cooperación futura. Después de obtener las pistas, Serán también formuló otro conjunto de principios para sí mismo. Es decir, no importa cuán increíble sea el cliente, nunca diga no, siempre diga sí y guíe constantemente al cliente al siguiente paso de la transacción. Lo último a tener en cuenta es que este estilo de actuación está presente en casi todas las acciones de Serán. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué deberían hacer las ventas ante la incertidumbre externa? La respuesta que da este libro es, como Serán, crear una mayor certeza para protegerse contra la incertidumbre externa. La segunda parte. Basándose en años de experiencia en transacciones a gran escala, Serán propuso un nuevo modelo de circuito cerrado para dividir diferentes aspectos de la transacción. El llamado ciclo cerrado es el ciclo emocional del cliente. Desarrollar estrategias de ventas específicas basadas en las características del ciclo emocional es el secreto de Serán para convertirse en un agente inmobiliario de primer nivel. ¿Por qué Serán cree que los clientes deben pasar por el mismo ciclo emocional en cada venta que realiza?
Esto se debe a que si las personas solo compran un producto por necesidad, como un almuerzo para llenar su estómago hoy, bolsas y paraguas necesarios para un viaje de negocios, entonces el proceso de selección del producto será relativamente más directo y rápido. La psicología de los clientes no variará mucho. Pero la situación es diferente en las grandes transacciones. Las personas ahorran dinero, piden préstamos e incluso gastan muchos de sus ahorros para comprar una propiedad. Sus expectativas naturales para la casa de sus sueños son enormes, por lo que la brecha emocional y los altibajos emocionales generales durante la transacción serán más obvios. Serán cree que en estas grandes transacciones los ciclos emocionales de las personas son similares y se pueden dividir en 7 etapas, sin necesidad de recordar sus nombres. Las 7 etapas emocionales son, en orden, pasión, frustración, miedo, desilusión, aceptación, felicidad y la última, tranquilidad. Entonces, ¿cómo ocurren en secuencia estas 7 etapas? Usemos la transacción de Seran como ejemplo para ver cómo se ve este proceso. Por ejemplo, una vez Seran conoció a un cliente llamado Sr. Campbell. La casa que compró el Sr. Campbell está ubicada en la bulliciosa Park Avenue de la ciudad de Nueva York, donde cada centímetro de terreno es escaso y la altura total del piso es de 4,6 metros. Puedes imaginar esta casa, ubicada en el centro de la ciudad, con transporte conveniente y hermosos paisajes, muy adecuada para la vida. Por lo tanto, a la mayoría de la gente es difícil que no le guste esta casa a primera vista. Sí, esto es lo que Seran considera la primera etapa emocional, la etapa de la pasión. En la etapa de pasión, los compradores prestarán especial atención a los factores positivos del producto, como las funciones del producto les ayudarán a mejorar sus vidas y qué cambios felices ocurrirán en sus vidas después de comprar este producto. Impulsado por la pasión, naturalmente ignorará esos pequeños defectos que son insignificantes. Esta es la primera etapa por la que pasan muchas personas a la hora de comprar una casa, la etapa de la pasión. Sin embargo, cuando pasa la vida útil de la etapa de pasión, el cliente comenzará a deslizarse hacia un nivel emocional bajo y entrará en la segunda etapa del ciclo emocional, la frustración. Por ejemplo, el vendedor es muy fuerte en este momento y rechaza todas las solicitudes del comprador. Los compradores perderán gradualmente su entusiasmo inicial y pensarán que no merece la pena gastar un coste tan elevado. Por lo tanto, impulsadas por la frustración, las transacciones se retrasarán una y otra vez. Si eres vendedor, ten mucho cuidado en este momento, el cliente puede darse la vuelta y culparte por esta frustración. Por ejemplo, se impacientó por teléfono y por mensajes de texto, siguió preguntando sobre el progreso de la transacción e incluso expresó un tono amenazador, diciendo que no quería comprar esta casa. En este momento, si eres vendedor, no lo rechaces, porque esta es una reacción emocional natural de los clientes. Y esto aún no ha terminado, porque el cliente pronto entrará en la tercera etapa del ciclo emocional, el miedo. El llamado miedo se refiere al hecho de que los clientes empezarán a encontrar fallos en la casa. Por ejemplo, está demasiado cerca de la carretera y el ruido es demasiado fuerte. Es posible que a los clientes no les hayan importado estos problemas menores antes, pero impulsados por este miedo, se preocuparán más por las ganancias y pérdidas, se preocuparán de tomar la decisión equivocada y tendrán un poco de miedo por su entusiasmo anterior. Llegados a este punto, si eres vendedor, no debes desanimarte demasiado, porque esta es una etapa emocional normal para los clientes. Después del miedo, los clientes pasan a la cuarta etapa emocional, la decepción. En otras palabras, me he desanimado con respecto a esta casa. No me comunicaré con usted, no devolveré llamadas y no presionaré para realizar una transacción. En resumen, muchos vendedores sentirán que el cliente ya no quiere comprar una casa. Sin embargo, Seran recordó específicamente que en este momento, como vendedor, no debes rendirte. Porque en esta etapa de decepción, toda la emoción del cliente ha llegado a su punto más bajo. Tenga en cuenta que las 7 etapas completas son una curva emocional completa, y esta curva tiene aproximadamente forma de U. La etapa de decepción, la cuarta etapa, es la parte inferior de esta curva en forma de U. Llegar a este punto significa que todo ha tocado fondo. ¿Qué es lo siguiente? Simplemente tocó fondo. Entonces, inmediatamente después de que usted guíe al cliente, tenga en cuenta que debe guiarlo activamente en este momento, y el cliente entrará inmediatamente en la quinta etapa emocional, que se llama aceptación. La aceptación en este momento es diferente a la pasión de la primera etapa. La aceptación en este momento significa que el cliente ha comprendido las ventajas y desventajas de la casa, así como la mentalidad de la persona que vende la casa. Entonces en este momento el cliente, es decir el comprador, ya lo sabe muy bien. En esta etapa, la aceptación que mostró definitivamente no era una pasión exaltada, pero después de una cuidadosa consideración, sintió que esta casa realmente podría ser adecuada para él, por lo que el trato no estaba muy lejos ahora. De hecho, el autor dio una interesante metáfora de los procesos anteriores. Dijo que una vez que la situación de ventas comienza a ponerse un poco seria, el vendedor necesita establecer una relación médico-paciente con el cliente. En otras palabras, los vendedores deben tomar la mano del cliente como un médico y acompañarlo para resolver problemas y resolver inquietudes paso a paso. Y durante todo el proceso hay que trabajar duro para que el cliente sienta que siempre estamos en el mismo barco y yo te ayudaré hasta llegar al final.
De lo que acabo de hablar son las primeras 5 etapas del ciclo emocional: pasión, frustración, miedo, decepción y aceptación. Entonces, tenemos que entrar en los 2 últimos pasos de toda la etapa emocional, que son la felicidad y la tranquilidad. Por supuesto, esto no es difícil de entender. La llamada felicidad significa que se siente satisfecho después de comprar esta casa. La llamada tranquilidad significa que no ve la hora de mudarse a este nuevo hogar y siente que todo está muy estable. Ya ha considerado esta casa como su nuevo destino y su nuevo hogar en su corazón. Hablando de eso, casi hemos cubierto las 7 etapas de todo el ciclo emocional. Verá, el ciclo emocional que atraviesan los clientes, desde la pasión inicial hasta la frustración, el miedo y la decepción, hasta la aceptación, la felicidad y la tranquilidad después de un cambio radical. Todo este proceso ocurre en casi todas las grandes transacciones inmobiliarias. Como vendedor, debes acompañar a los clientes a través de estas 7 etapas emocionales y brindarles ayuda constante. A lo largo de todo el proceso, Serán propuso muchas estrategias de ventas para ayudarle a completar este proceso y acompañar bien a sus clientes. Resumimos estas estrategias en 3 puntos clave para usted. El primer punto clave es identificar la etapa emocional del cliente. Es decir, primero debemos determinar en qué etapa del ciclo emocional se encuentra el cliente frente a usted. Tenga en cuenta que en diferentes etapas, sus pensamientos, métodos de toma de decisiones y patrones de comportamiento son completamente diferentes. Por lo tanto, es necesario personalizar diferentes palabras y estrategias de ventas para clientes en diferentes etapas emocionales. Otro ejemplo es si un cliente de repente duda, retrasa o incluso hace acusaciones durante una transacción, es probable que se sienta frustrado, temeroso y decepcionado. Si el cliente de repente recuerda lo más destacado del producto que más valora, el vendedor debe prestar atención, de repente puede comenzar a aceptar la casa en ese momento y el pedido cambiará. Este es el primero de los puntos de venta: identificar el estadio emocional del cliente. El segundo punto clave es aprender a utilizar 2 importantes herramientas emocionales: la simpatía y la seguridad. Compasión significa tratar de crear una sensación de seguridad para el cliente. Por ejemplo, puedes decirles a tus clientes que todos hemos tenido esta experiencia y que no hay nada que temer, así que no te preocupes. Y el siguiente paso hacia la compasión es la seguridad. Es realmente como montar en una montaña rusa. El personal de ventas debe asumir el papel de agentes de seguridad del parque de atracciones y hacer una promesa a los clientes. Dile que no te preocupes, yo he hecho esta transacción muchas veces y la conozco muy bien, tenemos una garantía de seguridad muy completa, lo único que tienes que hacer es relajarte. Tomaré tu mano y haremos esto juntos. Verá, de esta manera, incluso los clientes temerosos agregarán inconscientemente una válvula de seguridad en sus corazones y la probabilidad de cerrar la transacción aumentará naturalmente. La última estrategia de ventas la resume el autor como las 3 P, que son las primeras letras de 3 palabras en inglés: push, pull y persist. Estas 3 acciones clave se refieren a los 3 puntos de esfuerzo del vendedor en el proceso de transacción. Cabe destacar que Serán pone aquí gran énfasis en estas 3 acciones de venta. Empujar significa estimular suavemente al cliente en este momento y ayudarle a encontrar su propio momento de éxito, es decir, el momento en el que está especialmente satisfecho con el producto. Alejar significa que cuando un cliente muestra impaciencia, el vendedor debe retirar el producto con cuidado mientras se asegura de que el producto todavía esté a la vista del cliente. La última insistencia significa que incluso si el cliente detiene la transacción después de dudar, usted debe hacer todo lo posible para recordarle a través de varios métodos que este es el mejor producto que tiene en mente y que es muy adecuado para usted. Al dominar estos 3 elementos esenciales de la acción, los vendedores pueden acompañar mejor a los clientes, atravesar las 7 etapas emocionales que mencionamos anteriormente, y, finalmente, completar el ciclo cerrado de la transacción. En pocas palabras, Serán ha creado una caja de herramientas emocional para sí mismo y, siempre que la utilice bien, los vendedores pueden ver un nuevo lado del proceso de transacción. Es decir, no se debe considerar simplemente al cliente como una persona inmutable, sino que se debe darse cuenta de que el mismo cliente tiene pensamientos, patrones de comportamiento y métodos de toma de decisiones completamente diferentes con diferentes etapas emocionales. Entonces, en última instancia, la misma frase es que debe comprender verdaderamente a sus clientes y ser consciente de los complejos cambios en sus ciclos emocionales para que su estrategia de ventas pueda orientarse. Ahora, este libro está terminado. De hecho, después de leer el libro completo, si lo saboreas con atención, podrás saborear una forma única de hacer las cosas de Serán. Es decir, ¿qué tipo de persona debería ser un agente de ventas top? Según nuestra imaginación habitual, debe ser una persona inteligente o capaz. O es extremadamente inteligente y elocuente, o es una persona capaz que domina muchas técnicas de ventas profundas y puede afrontar muchas emergencias. Sin embargo, después de leer la historia de Serán, descubrirás que, por supuesto, también es una persona inteligente y capaz, pero también es una persona despiadada. Así es, persona despiadada. ¿Qué significa una persona despiadada? Posee al menos estas 3 cualidades. En primer lugar, a los ojos de las personas despiadadas, la acción siempre es mayor que el pensamiento. Así es, no importa lo que hagas, primero debes tener el coraje de actuar,
por supuesto que tenemos que hacer las cosas en las que estamos pensando, pero primero podemos dejarlas de lado. Lo más importante es tener el coraje de actuar y correr al frente. Este es el primer punto. La segunda es que las personas despiadadas tienen su propia manera de hacer las cosas. Esta rutina se llama usar la cantidad para acabar con la calidad. Así es, sigue tomando medidas, sigue acumulando cantidad y luego selecciona la mejor calidad de esa enorme cantidad. Esta es la segunda característica de la gente despiadada. ¿Y cuál es la tercera característica de una persona despiadada? En todas sus acciones, no importa cuánta incertidumbre enfrente externamente, siempre puede construirse en un círculo cerrado y firme. Así es, todas sus acciones deben tener ecos y consecuencias, y finalmente podrá darse una explicación clara. Hemos terminado de contar la historia de Serán. Tal vez no todos necesitemos utilizar este conjunto de técnicas de ventas y no todos necesitemos comprender estas estrategias de ventas. Sin embargo, creo que el estilo de actuación despiadado encarnado por Serán es realmente muy adecuado para que todos los que trabajan lo prueben y tal vez se inspiren un poco en él. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?